Antes, ¿cómo se educaba antes de, por ejemplo, que llegasen las escuelas públicas? Es una buena pregunta y ahí hay toda una discusión, ¿no? Puedes tomar desde Jerry Matatics en Estados Unidos, que es un converso gracias a Scott Hahn, y él procede bíblicamente diciendo, es evidente que el homeschooling era lo primero porque Dios instruye a Adán y Eva, que instruyen a sus hijos, que instruyen a sus hijos y demás. Yo lo veo como un poco simplista el tema, porque yo creo que ya para el medioevo, o sea, los griegos tenían la academia, el liceo, etc. El tema no es tanto, o sea, sí, pero es interesante tu pregunta porque la escuela moderna, o sea, si nosotros tomamos, o sea, yo te termino el pensamiento de recién, ¿no? Las artes liberales para hacer filosofía, la filosofía siempre fue tomada, o sea, una vez que Grecia y Roma son comprendidas y explicadas por el cristianismo y perfeccionadas, tenés la teología por encima porque la filosofía ha sido siempre la asistente, es la que me da el lenguaje para conocer a Cristo, a la ciencia de la beatitud que es la teología. De hecho, hay un pasaje muy interesante donde a Cristo le dicen los apóstoles, han venido unos griegos a visitarte, y él dice, ha llegado entonces la hora el Hijo del Hombre de revelarse, ¿no? De alguna manera dice una fórmula misteriosa que uno dice, ¿qué tiene que ver esto con nada? Y en realidad lo que Cristo está diciendo es a través, lo dice Benedicto XVI también, es a través de esta filosofía griega, este lenguaje griego, que esa teología va a poder florecer, ¿no? y poder explicar el Hijo del Hombre, lo que realmente es Cristo. Entonces vuelvo a tu pregunta. Hay un videíto de TED Talks buenísimo de Sugar Mitra que se llama A Hole in the Wall, donde este hindú, que es un científico que evidentemente es un contemplativo, descubre que los chicos no necesitan de un profesor para aprender en cierta manera, ¿no? Pero el punto que quiero hacer de su video es que en un momento él dice, ¿cuál fue la primera supercomputadora? Entonces, dice, todo el mundo cree que es Deep Blue de IBM, pero no, dice, la primera supercomputadora fue la burocracia del Imperio Británico. Entonces él explica, como buen hindú, dice, todos, desde Canadá, pasando por Irlanda, Inglaterra, India y China, la China tomada en ese momento, todos tenían que tener la misma educación para que el imperio pudiese intercambiar sus burócratas, su civil service, sus burócratas de un lado a otro. Entonces, ¿qué necesita un burócrata? Bueno, un cierto nivel de lengua, pero no mucho, o sea, saber explicar las cosas en un lenguaje, un cierto nivel de matemática, y todos tienen que saber exactamente lo mismo. Y acá la parte que me choqueó a mí es que él, con sus diapositivas, hace así y muestra una diapositiva. Dice, esta es la oficina del imperio, de la burocracia del imperio romano. Y no sé si vos viste, ¿te acordás los libros de Quino? El autor de Mafalda tenía unos libros de humor donde siempre está el burócrata, que son mesas, y está el supervisor un poquito más alto, mirando así, y todos tienen un sellito y todos hacen lo mismo. Superpone a esa una de la escuela clásica, que son pupitre, 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 un poquito más alto el profesor y todos los alumnos haciendo lo mismo al mismo tiempo en el mismo lugar. ¿Funciona? Funciona buenísimo, funcionó muy bien. ¿Sirve? No, ya no sirve más, dice Sugar Mitra, porque habla del hecho de que hoy en la tecnología, o sea, el conocimiento está ahí. Lo que hace falta es saber discernir ese conocimiento. Pero más allá de eso, yo voy un paso más que él y digo, no sirve porque no apela, no forma al hombre, no apela a lo mejor del hombre. Simplemente te enseña una serie de cosas de manera servil, porque está hecho para otra cosa. Vos acordate que las artes son o liberales o serviles. Incluso el trivium y el quadrivium vos los podés usar, como se usa hoy la aritmética, la física, etcétera, de manera servil. ¿Hay un lugar para hacerlo? Sí, hay que construir puentes y calles. ¿Pero ¿es eso lo más perfecto? No. ¿Es eso lo que satisface al alma? No. Entonces, ¿qué pasa? La escuela moderna ha imitado esta del imperio inglés. ¿De dónde viene? Y yo creo que viene un poco a partir de Bacon y de todo el empirismo y de todo lo que sigue de ahí, de que solo se puede ser... John Senior lo plantea así, dice, cuando se reemplaza la sustancia de la cosa, o sea, que yo puedo conocer, el nombre de la cosa es la sustancia, por la cuantificación de la cosa, o sea, lo pongo en un laboratorio y veo qué puede hacer y cómo hace y hago una tesis,
Eso es el cambio desde el conocimiento de artes liberales al conocimiento enciclopédico, si querés, porque se empiezan a notar enciclopédicamente todos los experimentos que va haciendo el hombre, desde Descartes, desde Bacon, para acá. Entonces terminamos con un colegio que tiene una multiplicidad de materias, ninguna está ordenada entre sí, son todas expresiones fenoménicas del hombre, de una manera kantiana, donde yo tengo mi experiencia sobre, entonces tengo en mi clase de, esto es algo que vos lo habrás visto en colegios católicos incluso. 9 de la mañana, clase de biología. El profesor es un biólogo, por lo tanto, mamó todo el darwinismo y entonces es materialista. Entonces, nos explica cómo el hombre viene del mono. 2 horas más tarde, viene el profesor de religión y nos explica la creación, cómo Dios creó el hombre. Pero espera, padre, esta es la parte más trágica. El alumno no se da cuenta de que hace 2 horas aprendió... Lo contrario. Tiene 2 cosas que... El principio de no contradicción. La cosa no puede ser de así o así, tiene que ser o una u otra. Y lo peor es que está tan dormido que no cuestiona. ¿Por qué dice uno eso? Bueno, porque tampoco nos incitan a pensar. ¿Por qué? Porque bueno, si yo tengo que educar un imperio, incluso sarmientinamente, y tengo que tener todos 40, 50, 60 alumnos, simplemente yo no puedo interactuar con cada uno de ellos. Entonces, ¿qué pasa? Termina siendo un sistema para el profesor y no para el alumno. Lo ideal sería dividir esto en clases de 15 o menos alumnos y tener, bueno, ¿qué hacían los dueños o sea, qué hacían la gente de la clase liberal, los hijos de los lores en Inglaterra? Iban a Oxford y ¿cuántos había? Y bueno, el ratio de profesores por alumnos era 1 a 4, 1 a 5. ¿Qué leían? Y leían a Shakespeare, leían los clásicos. Y uno dice, y estos eran los que gobernaban el mundo. Esos, los que gobernaban el imperio, hacían una educación diferente al otro. Y yo me imagino, porque claro, si yo tengo el método fordista de la era industrial y estoy todo el día ajustando tuercas al lado tuyo y queremos hablar de política, tengo que tener un conocimiento básico, o sea, el diario, tengo que saber leer el periodismo, porque es muy importante. Bueno, eso, educo periodistas en vez de educar filósofos. Y no cuestiono demasiado el sistema, porque la verdad que no es humano que yo esté haciendo esto todo el día, ¿no?